Bueno, a la pregunta de quienes han leído Levítico, veo que bastantes personas lo han leído. Y sí, es un libro un poco diferente de todo lo que nosotros tenemos. Es un libro complejo, y a veces cuando uno viene de estudiar Éxodo y ve esos maravillosos y espectaculares demostraciones de Dios, se abrió el mar, cayó maná del cielo, en fin, cuando uno ve todo eso y llega a Levítico y se topa con un sistema de sacrificios y los animalitos y cómo había que sacrificar al animal y hacer, es un poco complejo. Honestamente les digo, yo lo había leído varias veces, pero es hasta que uno se mete y lo estudia, uno le encuentra, como dicen por ahí popularmente, el sabor. Y el día de hoy, pues, me encantaría transmitirles, recuerden, esto es un panorama. Es simplemente un panorama porque tiene tantísima, pero tantísima información que podríamos durar aquí meses. Podríamos durar meses estudiando Levítico. Pero bueno, vamos entonces a la primera imagen que tenemos acá. ¿Qué tenemos? Bueno, ahí ven ustedes en las pantallas 3 nombres, 3 palabras. La primera, todos sabemos, este es el título de este libro, Levítico. Pero la segunda palabra es una palabra un poquito extraña, Vayikra. Es más, les soy honesto, ni siquiera sé si se pronuncia de esa manera. Y he notado que en algunos textos, depende de la traducción, se escribe un poquito diferente, con W intercalada y algunas diferencias, pero hay una cosa que no cambia y es el significado. El significado de esa palabra es y llamó. Así como suena, eso significa y llamó. ¿Por qué razón es que está esa palabra? Bueno, los textos hebreos más antiguos se refieren a esta porción de la palabra que es Levítico. Ellos, en su contexto, ellos le ponen de la primera frase, de ahí extraen el nombre. ¿Y qué es lo que dice Levítico en la primera frase? Dice, el Señor llamó a Moisés. Entonces, por esa razón, en su concepción, ellos dicen, bueno, y esto se llama y llamó. Ah, bueno, perfecto. No hay ningún problema. Pero tenemos una segunda palabra que es leutikon. Leutikon es una palabra en griego. Ustedes se preguntarán, qué interesante, ¿por qué en griego? Bueno, esto tiene una historia. La historia básicamente es que aproximadamente entre el siglo III al siglo II antes de Cristo, en Alejandría se hace la primera traducción de los textos hebreos a el idioma griego, ¿verdad? Ok. El griego que se utilizaba en ese entonces es el griego koiné o griego popular, no el demasiadamente refinado y culto. Entonces, esta palabra, leutikon, significa Levítico. Pero ¿por qué razón es que dio origen a esta traducción? Es muy sencillo y también tiene una historia. Resulta que en esa época habían esparcidos por ese enorme territorio que incluye Arabia, Egipto, incluye Asia Menor, el Mediterráneo. Habían esparcido una enorme cantidad de israelitas que tenían muchísimos años de vivir en esos territorios, en donde se hablaba una lengua distinta a la suya.
y a través de las generaciones ellos perdieron su lengua materna. Ni la hablaban ni la podían leer. Y había una gran necesidad por tener los textos sagrados, y la solución fue, bueno, vamos a hacerlo en algo que toda esa área geográfica hablaban, y era el griego. El griego era el idioma dominante en que se comunicaban entre sí las distintas naciones, distintos pueblos que hablaban distintos idiomas, pero todos hablaban un mismo idioma y se entendían. De esta manera, los israelitas tuvieron acceso a los textos sagrados, los que estaban, se llama este término, en la diáspora, estaban fuera de su área geográfica, viviendo en todos los lugares posibles, Éfeso, Asia, Esmirna, por todas partes estaban esparcidos ellos. Muy bien, y lógicamente tenemos nuestro texto que se llama Levítico. A fin de cuentas, lo que significa Levítico, en resumen, es los asuntos de los levitas. Así es como los traductores en Alejandría lo identificaron. Levítico significa los asuntos de los levitas. ¿Por qué razón? Bueno, porque todos los sacerdotes eran de la tribu de Leví. Esa fue la lógica que ellos usaron para este texto. Tenemos el autor. El autor es Moisés, al igual que todo lo que tenemos en el Pentateuco. Todo lo escribió Moisés. Y los historiadores fechan la escritura de Levítico en el 1445 antes de Cristo. Muy bien. Vamos a la siguiente imagen. Eso que ustedes ven aquí es el famosísimo Monte Sinaí. Ese es el famoso Monte Sinaí. Ahí sucedieron cosas realmente extraordinarias. Y bueno, ¿qué pasa acá? Bueno, la historia de Levítico, todo lo que está escrito en esta porción de la palabra, sucedió aquí. ¿En dónde? En el valle que está a los pies del monte Sinaí. ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, ahí los israelitas, después de un peregrinar de varios meses por la península del Sinaí, acamparon en ese lugar y se quedaron aproximadamente 2 años. Unos dicen que fueron 11 meses, otros que 10, que 11 y medio. Eso no es tan relevante. Al detalle de si fue un día más, un día menos. Lo importante fue que un periodo bastante extenso se acampó prácticamente una ciudad entera, con aproximadamente 2 millones de personas acamparon ahí. Como ustedes pueden ver, ese lugar siempre ha sido así. Es desértico. Y el clima es extremo, pero extremo. Cuando hace calor, el calor mata a las personas. Y cuando hace frío, también las mata. El lugar es inhóspito totalmente. Pero bueno, Dios los llevó hasta ese lugar. Fue Dios el que los llevó y los plantó ahí. ¿Y qué fue lo que hicieron ahí? Recibir instrucciones. Vean ustedes qué interesante lo que sucede acá. Instrucciones. Nada más. ¿Por qué? Dios quería tratar con este pueblo recién liberado de Egipto y tenía, por decirlo de alguna manera, que educarlos. Tenía que crear en ellos una nueva identidad, porque venían de ser esclavos. Y lo más interesante que logré ver cuando estaba estudiando el texto es que me tuve que devolver un poquito, me tuve que devolver a Éxodo, porque Levítico empieza donde termina Éxodo. Vamos a la siguiente imagen para que veamos esto. Una más.
Gracias. Veamos este texto, leámoslo junto. Dice: después Moisés colgó las cortinas que daban forma al atrio, que rodea el tabernáculo y el altar. Por último, levantó la cortina en la entrada del atrio. Así por fin terminó Moisés el trabajo. Entonces la nube cubrió el tabernáculo y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Qué interesante. Dios le da unas instrucciones precisas, pero precisas de cómo construir el esplendor de este tabernáculo. Me gustaría ver la imagen que sigue. Esta maravilla, este esplendor que fue hecho con una delicadeza, con los mejores materiales disponibles, todo eso, dice el texto que Moisés cubrió y puso todas esas piezas de tela que ustedes ven alrededor. Y aquí, que la imagen no me robaron ese pedacito de imagen, ahí está la puerta de entrada, es con una tela. Dice que colocó esa tela y sucedió un evento sobrenatural, extraordinario. ¿Qué fue lo que sucedió? Lo dice el texto. El texto dice que por último, sí, levantó la cortina. Entonces, la nube que estaba sobre este lugar, había una nube sobrenaturalmente. La nube descendió y cubrió completamente ese lugar. Como ese efecto que ustedes han visto cuando baja la neblina. A ustedes les ha pasado. De vez en cuando aquí en la ciudad pasa y baja la neblina y se ve es una cosa básicamente así. Pero que baje la nube está bien, pero lo sorprendente de esto es que dice el texto que la gloria del Señor cubrió el tabernáculo, llenó el tabernáculo. Y un texto un poquito más adelante, el texto que sigue, que no lo puse aquí, pueden dejarme esa imagen, dice: Moisés no podía entrar en el tabernáculo porque la nube se había posado allí y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. A mí me llamó mucho la atención esto, porque si Moisés podía subir al monte Sinaí, donde había fuego y truenos y relámpagos, y podía estar en la presencia de Dios, ¿por qué razón, si él tenía ese privilegio de poder subir y estar en la presencia de Dios 40 días, por qué no pudo entrar en el tabernáculo? Posiblemente, yo deduzco, ¿verdad? Perdónenme ustedes si especulo, pero posiblemente la gloria de Dios fue tan poderosa en ese momento que él no pudo entrar. Estoy especulando, ¿verdad? Pero todo me indica a mí, el razonamiento me dice, fue demasiado. Fue demasiado. Oigan, qué afortunados fueron esta gente que logró ver esto. Qué afortunados. Creo yo que si el día de hoy a nosotros nos toca ver un evento de esta naturaleza, muchos no lo resistiríamos. Podría darnos algún yello, alguna cosa, ¿verdad? Sería algo demasiado poderoso de poder ver. Se terminó el tabernáculo, da comienzo una de las historias más importantes del pueblo de Israel. Y es que se está formando, se está escribiendo lo que se conoce como la ley mosaica. Esto da inicio
a la tradición religiosa del pueblo de Israel. Se fundamentan, sus bases están establecidas sobre todo lo que se va a escribir en Levítico, en Números, en Deuteronomio, en Éxodo. Todo está ahí. Esa es la base sobre lo que ellos creen, practican y afirman. Como todos recuerdan, el pueblo de Israel fue sacado con mano poderosa de Egipto. Recuerden ustedes, ellos entraron ahí como invitados de honor y les dieron las mejores tierras. ¿Y cómo salieron? Salieron siendo rescatados de esclavitud. Y esto es un dato importante. ¿Por qué razón? Generación tras generación, la mentalidad de los israelitas fue cambiando. ¿Por qué razón? Porque pasaron de ser invitados a ser esclavos. ¿Y qué es lo que pasa cuando una nación domina de esta manera a otra? Las personas quedan subyugadas, quedan bajo el dominio en todos los aspectos del pueblo que los controla. ¿Qué le pasó a los israelitas? Los israelitas salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Ahí había un gran problema. Ellos tenían un gran problema. Estaban acostumbrados a ver sacrificios a todo el montón de dioses que existían ahí. Prácticas morales completamente distintas a las que ellos originalmente estaban acostumbrados. Todo había sido distorsionado en ellos. Y esa generación que salió de ahí, salió con un grave problema. Primero, un grave problema de pecado, de rebeldía, de idolatría. Esa es la realidad de ese pueblo. Ellos no querían estar así, pero eso fue lo que les pasó. Y Dios tenía que tratar con eso. ¿Recuerdan ustedes que a estas alturas en Éxodo ya se les había dado los 10 mandamientos? Moisés sube para recibir las instrucciones de parte de Dios de cómo quería que se hiciera el tabernáculo, esa belleza que nos describió. ¿Recuerdan ustedes la belleza con que nos describió la pastora Gaby ese tabernáculo? Ya yo me lo imaginaba, me lo describió tan lindo que yo lo veía, así casi que lo podía tocar. Fue impresionante. Cuando baja Moisés, se encuentra que en el pueblo habían hecho un becerro de oro, habían hecho una gran celebración, adoraban y celebraban haber hecho un becerro. Ya tenían los 10 mandamientos y no tardaron en romper 2 de ellos. Así, pero arrancaron de primero. Hicieron ídolos y los adoraron. Entonces, ya me imagino que Moisés dice, este pueblo va a ser difícil. Esto va a ser difícil. ¿Y qué pasó? Moisés hace un llamado, invita a los que van a seguir a Dios, a Jehová, de este lado y los que no. Y resulta que gente dijo que no. Así de rebeldes eran. Y recuerdan ustedes ese pasaje de la Biblia, 3,000 hombres murieron ese día. Eso es un pasaje, eso queda para otra enseñanza. Pero eso nos dice mucho de quiénes eran este pueblo. Levítico nos va a mostrar desde los inicios cómo Dios en su infinita sabiduría va a moldear a los israelitas. Necesariamente había que trabajar con ellos. Pero lo primero que había que hacer, y vemos en el sistema de ofrendas, el sistema de sacrificios, lo primero que Dios va a tratar es el pecado individual de las personas. Eso es lo primero, porque Dios es 3 veces santo y el pecado no puede estar en su presencia. Y este pueblo que ya venía con una gran cantidad de problemas,
había que tratar con ellos, había que enseñarles en su contexto, en su cultura, cómo adorar a Dios, cómo el peso del pecado había que instruírselos a ellos. Y bueno, vamos a ver el contenido de Levítico, por favor. Muy bien. En Levítico lo hemos segmentado de esta manera. En los 10 primeros capítulos vamos a ver instrucciones para las ofrendas. Van a ver una enorme cantidad de instrucciones. Es muy llamativo. Voy a tratar de extraer de cada una de ellas los puntos más importantes, pero la advertencia son cientos de detalles, detalles finos, pero imposible tocarlos todos porque no nos alcanzaría el tiempo. Hay 5 versículos que hablan sobre las instrucciones sobre la pureza. Muy, pero muy interesante, cómo Dios cuida no solamente detalles del pecado, sino que de la vida diaria de las personas y cómo esto afecta al campamento en general, términos de la pureza. El capítulo 16 vamos a tocar uno de los días más importantes del pueblo israelita, que es el día de la expiación. Y vamos a ver 10 capítulos de instrucciones para la santidad. Muy bien. Vamos a las 4 razones de la importancia de Levítico. Son 4 razones. Vamos con la primera. Levítico describe todo el sistema religioso del Antiguo Testamento. Es correcto. Usted va a ver plasmado en cada uno de los capítulos de Levítico cómo Dios instruye, Dios le indica a las personas cómo quiere Él que lo adoren, cómo quiere Él que las personas busquen santidad. Es una apertura de parte de Dios hacia el pueblo. Los está invitando, hey, yo estoy aquí. La gloria de Dios es manifiesta en este tabernáculo. Y ellos entendían eso. Pero soy pecador. ¿Cómo hago? Dios les da las herramientas para que ellos puedan acercarse y estar y reconciliarse con Él. Muy bien. A mí me llama mucho la atención porque leí recientemente un versículo que me impresionó, honestamente, en Mateo capítulo 5. No recuerdo honestamente el versículo en este momento, pero Cristo, Jesús, dice lo siguiente: hey, yo no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Vea la importancia que inclusive Jesús le da a la ley, a Levítico, a Éxodo, a Números, a Deuteronomio. Le da suma importancia. Jesús creció en el concepto de la ley y Él reconoce que Él no vino a abolirla, Él vino a cumplirla. Le da peso, le da un valor excepcional a la ley mosaica. La segunda, Levítico demuestra cuán importante es la santidad de Dios. El pasaje más importante que usted va a encontrar en Levítico, y esto no lo digo yo, sino que lo dicen todos los profesores de Antiguo Testamento, muchos que se han especializado en Levítico, es este, Levítico 19:2. Sé santo. ¿A quién le está hablando Dios? Es a usted, a cada uno de nosotros, de los que estamos presentes aquí, y a ellos les está diciendo, hey, sé santo. No le está preguntando si quiere, le está ordenando que sea santo. Porque yo, esta es primera persona en Dios. Dios es el que dice, yo
Dios, el Señor tu Dios, soy santo. Vean ustedes el peso que en ese momento tiene. Y esto está escrito en Levítico, en el capítulo 19:2. La santidad que transmite Levítico, la urgencia de ser santo para ese momento, los israelitas, pero seamos honestos, para nosotros también. La santidad es una urgencia en cada uno de nosotros. No podemos decir eso fue para aquellos hace muchos años. No, de ninguna manera. Hoy esta urgencia sigue vigente. Para Dios es urgente este término. La número 3. Levítico registra las palabras dadas a Moisés por Dios. Bueno, la belleza de este texto tiene una particularidad, y es que todo lo que usted vaya a leer de todos los capítulos de Levítico es palabra dada a Moisés por Dios. Vean, de todo lo que investigué sobre este tema, leí un comentario que me dejó impactado. Me dejó tan impactado que se me olvidó cómo es que se llama. No estoy seguro del nombre, por eso no lo voy a mencionar. Pero este autor, profesor de Antiguo Testamento, hizo una afirmación, no es irrespetuosa, pero a mí me dejó pensando y mucho. Dice que él bosquejó, o sea, separó, dividió Levítico por discursos de Dios. Entonces yo me quedé meditando, leí el comentario y digo, así tiene sentido. ¿Por qué razón? Porque usted se va a encontrar cómo Dios le dice a Moisés, haz esto. Por ejemplo, el Señor llamó a Moisés desde el tabernáculo y le dijo, da las siguientes instrucciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y así, y así, y así, y así. En todo el libro de Levítico. Este autor dice que lo que él logró percibir son los discursos de Dios. Entonces yo medito. Un discurso es una persona que expone un tema y hay un pequeño grupo o un gran grupo que lo que está haciendo es escuchando. No es una interacción, yo no pregunto, yo no levanto la mano, no, simplemente estoy escuchando lo que la persona está proponiendo en su mensaje. Y así es Levítico. Me llamó mucho la atención y me puse a leer por todo lado y revisé por todas partes. Y en ninguna parte veo yo que Moisés levanta la manita y le dice, mire, Dios, tengo un problemita. Vea, tengo vacas café. Blanco con negro, tengo negritas y unas que son coloradas. Dios, ¿cuál prefiere usted? Usted no va a ver eso. Usted lo que va a ver es como un golpe de tambor, Dios diciendo, dando instrucciones precisas, meticulosas. Hagan esto y lo quiero así, 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 así y así. No da pie a dudas, a confusión, nada. Y Moisés no interrelaciona con él en ningún momento. Asombroso, ¿verdad? Entonces, todo lo que usted vaya a leer aquí es Dios hablando, Dios manifestando su palabra. O sea, no sé cuántos textos más bíblicos hay con esta característica, pero este es impresionante. Ya cuando me di cuenta que lo que yo estaba leyendo era lo que dijo Dios, ¿verdad? En 27 capítulos, ¿verdad? Fue muy revelador. Y la última, el Nuevo Testamento alude con frecuencia
el contenido de Levítico. Okay. Qué interesante. El Antiguo Testamento estaba en formación, se estaba escribiendo. Cuando Moisés escribe desde la primera letra hasta la última, el Antiguo Testamento se está escribiendo para la posteridad, para las futuras generaciones. Moisés no tenía idea que las instrucciones que él estaba recibiendo de parte de Dios apuntaban a un Salvador que un día haría una ofrenda, un sacrificio que sería perfecto una vez y para siempre. Yo deduzco que Moisés, Dios no le sopló, hey, estás escribiendo sobre Jesús. Él no se ve, pero toda la escritura apunta a lo que iba a suceder, algo tan glorioso como la venida del Hijo de Dios, y caminó en la tierra más de 30 años. Impresionante. Entonces, ¿por qué afirmo que el Nuevo Testamento alude con frecuencia? Veamos el siguiente pasaje. Vean ustedes qué interesante lo que sucede aquí. Vamos a Lucas 24:44. Entonces dijo: cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Tengo una pregunta. ¿Quién está hablando aquí? Ciertamente. El que está hablando aquí es Jesús. ¿Y a quién le está hablando? Posiblemente le está hablando a discípulos, a gente que él en su perfecta voluntad quiso presentarse. Pero es que aquí hay un dato muchísimo más importante, y el dato es que esto sucede en esa ventana de tiempo que se abrió históricamente de 40 días, porque Jesús ya había sido crucificado. Esto es Jesús en ese lapso de 40 días, resucitado. Gracias. Resucitado. Vea las palabras de Jesús y vea la afirmación que él da. Dijo que cuando yo estaba con ustedes, claro, cuando estaba antes de ser crucificado, lógicamente, les dije, sí, él lo dijo muchas veces, que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en en Éxodo, en Levítico, en Números, en Deuteronomio, en la ley de Moisés, en los profetas que vinieron muchísimo tiempo después, y en los salmos que también fueron después. Él mismo, resucitado, afirma que lo que está aquí son pistas que tienen una dirección y apuntan a él en la cruz. Esa es la belleza de este texto cuando nosotros profundizamos en él. Y veamos otro ejemplo. Vamos acá. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Pablo le escribe esta carta a Timoteo. Preciosa, precioso. Todo el mundo conoce este pasaje, ¿verdad? Segunda de Timoteo 3:16. Pero yo soy de hacerme muchas preguntas. Y la pregunta aquí es: ¿a cuál escritura se refiere Pablo? ¿Cierto?
se refiere al Antiguo Testamento. Porque cuando Pablo escribe esta carta, que después se llamará Segunda de Timoteo, y le pondrán capítulo 3, versículo 16, porque era una carta corrida, pero ya para nuestra presentación y lectura queda de esta manera, ¿verdad? Pablo está escribiendo el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento como tal, compilado, apilado así, lo más bonito para que usted lo pueda leer, no existía. Estaba esparcido en textos, en cartas, en documentos. Hasta cientos de años después se recoge, se apila. Entonces, la pregunta es, ¿a cuál escritura se refiere Pablo? Se refiere al Antiguo Testamento. Se refiere a una de las cosas más veneradas que tienen ellos, la Torá. Para nosotros, el Pentateuco. A eso se refiere él. ¿Qué se refiere? A Levítico, a Números, Deuteronomio. O sea, lo que a ellos los sostuvo, los mantuvo y los guió. A eso se refiere él. Esa es la importancia que le da Pablo en este momento. ¿Y por qué razón? Vea la recomendación tan poderosa que le da Pablo a Timoteo. ¿Por qué razón? Porque nos hace ver lo que está mal en nuestras vidas. Vea, o sea, a los israelitas, pero a usted y a mí, esto, cuando usted lo lee con detenimiento, nos hace ver nuestro pecado, nuestra falta, nuestro poco compromiso con la palabra. A eso se refiere, nos hace ver de lo que cogíamos, la patita de la que cogíamos, nos la expone con mucha claridad. Y vamos a la siguiente imagen, por favor. Sí, eso es una verdad. La ley mosaica ya pasó, pero los principios permanecen. De hecho, yo tengo aquí subrayado cualquier cantidad. Yo creo que ya me gasté todos los pilots. Tengo todos los principios subrayados. Si usted coge su Biblia y usted busca los principios que están en Levítico, va a ser una frescura impresionante cuando usted lee eso. La ley efectivamente ya pasó. Y hay 3 realidades que usted va a ver en Levítico. La primera, ya ni usted ni yo tenemos que hacer sacrificios. Ya no los hacemos. La segunda cosa es que ese sacerdocio levítico, esa orden sacerdotal, nosotros ya no la tenemos. Y la tercera es que ya nosotros no somos obligados a obedecer las leyes. Con esto me refiero a que ya no tenemos que sacrificar un animalito, ya no tenemos que apartar a una mujer que acaba de dar a luz y apartarla, sacarla del campamento, de nuestra casa, de nuestro hogar. Ya no tenemos que hacer esas cosas, ¿verdad? Pero aquí sí hay una cosa muy importante. A los israelitas sí les sirvió, porque ellos venían de un desorden y Dios los ordenó. Les dio instrucciones, les marcó la cancha y les dijo: esto es lo que quiero y lo quiero a mi manera, no a la suya. Los ordenó. Les enseñó lo mal que estaban con su pecado y a entender, comprender, interiorizar que ellos tenían un Dios sumamente santo, 3 veces santo, y el pecado no puede estar en la presencia de Dios. Y él tenía un pueblo, él se acercó
en esa manifestación que hubo en el tabernáculo, ahora sí, ¿quién quiere acercarse? ¿Quién quiere acercarse? Con esa carga de pecado no se puede. De ahí el sistema de sacrificios. Para todos es conocido. La enorme diferencia es que hoy ya ni usted ni yo estamos bajo la ley. Hoy estamos bajo el pacto de la gracia. Somos tan afortunados, ya no estamos bajo esa ley. Estamos, como le repito, bajo el pacto de la gracia por medio del sacrificio perfecto en Cristo Jesús. Yo creo que Cristo Jesús merece un aplauso de parte de ustedes, ¿verdad? Vamos a entrar en materia y vamos el día de hoy a ver la primera de las ofrendas. Acabo de hacer una introducción porque considero muy importante pues ver el contexto tanto geográfico como espiritual y el contexto en general de lo que estaba sucediendo en ese preciso momento. Y ahora sí, vamos a entrar en materia en el capítulo número 1, pero antes quiero mencionarles de qué se trata lo que sigue. Viene así. Levítico, los primeros capítulos, tiene y contempla 5 ofrendas, 5 sacrificios que hay que hacer. El primero se llama ofrenda quemada o holocausto. La segunda, ofrenda de grano. Y la tercera se llama ofrenda de paz. Esas 3 primeras son de carácter voluntario. El ofrendante de su corazón quería ponerse, por decirlo de una manera, a cuentas con Dios. Y era una acción voluntaria. Pero las 2 que siguen es así. Esas son completamente obligatorias. Y de no cumplirse, había consecuencias. Las 2 últimas, vean ustedes qué interesante, el pecado involuntario. El pecado involuntario. Y la última hay un debate ahí interesante, si se llama pecado o se llama ofrenda por la culpa. Depende en la versión que usted lo lea o el comentario bíblico que usted estudie, hay diferentes posiciones, pero lo cierto es que esas 2 son obligatorias. La primera de las ofrendas, según el título que le pone, Nueva Traducción Viviente, es procedimiento para las ofrendas quemadas. Es de tipo voluntario. Y vamos a ir a la raíz número 1. El pecado requiere expiación. O sea, el pecado requiere una demostración de arrepentimiento. Dios diseñó este sistema de ofrendas para este pueblo en específico, en este tiempo en específico. ¿Ok? Y vamos a ir al texto. Vamos a ver qué nos revela el texto. Ok. El Señor llamó a Moisés. ¿Se acuerdan que les dije? Y llamó. ¿Ok? Y llamó. Por eso es que ellos lo conocen de esta manera. El Señor llamó a Moisés desde el tabernáculo y le dijo, detalle, desde ese tabernáculo donde había descendido la nube y la gloria de Dios era de esa magnitud, desde ahí lo llamó y le dio las siguientes instrucciones. Da las siguientes instrucciones ¿a quién? Al pueblo. ¿Y qué es lo que le dice? Dele instrucciones, no se pongan a hacer nada, no quiero que hagan nada, quiero que escuchen, quiero que apunten
instrucciones, nada más. Vean ustedes lo específico, lo claro, lo contundente que es las palabras de Dios con respecto a ahí. Ahí no hay ambigüedad, ahí no hay confusión. Dice, cuando presentes un animal como ofrenda al Señor, lo puedes tomar de la manada del ganado o del rebaño de ovejas y cabras. Si el animal que ofreces como ofrenda quemada es de la manada, debe ser un macho. Se está refiriendo a un becerro, que no tenga ningún defecto. Por eso tenía que ser joven, porque los animales en la medida, sobre todo los vacunos, en la medida que avanzan en edad, se lastiman, les pasan cosas, se causan heridas, los pican los insectos y les hacen marcas y cosas así. Los terneros, por decirlo de una manera, son más sanitos. Llévalo a la entrada del tabernáculo para que sea aceptado por el Señor. Coloca la mano sobre la cabeza del animal y el Señor aceptará la muerte del animal en tu lugar. Oiga la contundencia de lo que está diciendo Dios. No lo está diciendo Moisés, se lo está diciendo Dios. Vea la gravedad del tema del pecado en el concepto que ellos manejaban. Y el Señor aceptará la muerte del animal en tu lugar. Esto me trae a memoria que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Y bueno, qué fuerte, pero qué fuerte, qué duro la tenían estos muchachos. Como dijo el pastor Dan en una oportunidad, yo no hubiera podido vivir en ese entonces. Sería demasiado, o sea, era fuertísimo el asunto. Nadie podía cumplir la ley. Ese es el tema. Gracias, don Efraín. Ciertamente, así como usted lo dijo. ¿Por qué razón? A fin de purificarte y hacerte justo. Vea usted qué interesante. Dice que la persona que se le aceptaba y hacía el trámite como se debía, lo hacía, se purificaba él de su pecado y se hacía justo. Justo significa un término de rectitud, de generosidad, de lealtad a Dios. Una persona justa tiene estas características y más. Ser justo ante Dios. Tres cosas a mí me llamaron la atención de este pasaje. La primera es el término de holocausto. Holocausto u ofrenda quemada se refiere a lo mismo. Cualquiera de las dos palabras, dependiendo de la versión que usted lea, en una va a ver holocausto y en otra va a ser ofrenda quemada. No importa, es el mismo término. Significa quemar totalmente. Quemar totalmente. Dios escogió esta forma didáctica, dramática de tener que matar un animalito y ponerlo en este altar donde estaba ese fuego gigantesco y ahí quedaba reducido el animalito a cenizas. El fuego nunca se debía de apagar. Esto lo veremos más adelante, pero para que tomen nota. No es que voy a hacer una fogatica, voy a quemar el animalito y cuando venga otro vuelvo a prender. No, nunca el fuego se debía de apagar. Era una cosa gigantesca para poder quemar un animal de ese tamaño. Ellos estaban acostumbrados al asunto de los holocaustos. ¿Recuerdan ustedes? A Abraham, Dios le dijo a Abraham que hiciera un holocausto y que nada más y nada menos lo hiciera con su hijo. Ellos ya la concepción de holocausto ya la conocían.
Ellos en Egipto veían este tipo de prácticas a dioses paganos, estrambóticos y raros. Ellos sabían, pero Dios les iba a mostrar una nueva forma de adoración a Él. Y quiero que lo hagan a la manera mía, no a la manera de ustedes. Es a mi manera. Quiero que ustedes se acerquen, pero se acercan bajo esta condición. Específico, puntual, sin ninguna duda. Todo el animal, con excepción de la piel y la sangre, eran consumidas en el fuego y ser reducidas a cenizas total y completamente. El segundo punto es la ofrenda. El animal escogido debía ser un macho sin defecto, posiblemente joven, y es que esto tiene, en esta cultura, tiene un simbolismo muy, muy especial. Un animal perfecto, escogido meticulosamente, revisado al milímetro, simboliza perfección moral. Perfección moral. Demandada por un Dios que es 3 veces santo. Él es intachable. El animal tiene que ser perfecto. Así, en esta concepción, ellos entendían el mensaje. Y lo tercero, que es, creo yo, la parte más importante, el propósito de esta ofrenda. Esta ofrenda, en primer lugar, dicen todos los profesores de Antiguo Testamento, todos los que leí, que por cierto es que es demasiado lo que hay en información, dicen que es la ofrenda más importante de todas, el holocausto. El holocausto tiene un nivel de importancia altísimo y el propósito es realizar una expiación por el pecado. Muy interesante. ¿De qué buscaba? Restaurar. El ofrendante tenía una carga en su corazón, tenía un pecado muy posiblemente igual a los pecados que usted y yo tenemos hoy. Los pecados no han cambiado, no son diferentes, son los mismos. Pero ese ofrendante tenía una carga en su corazón y él tenía que ponerse a cuentas, tenía que restaurar su relación con Dios y Dios le dio la oportunidad por medio del sistema de sacrificio. Le dice, ¿quieres acercarte? Bajo estas condiciones yo te recibo. Y así fue como Dios instauró este sistema para ellos. Otra cosa que me llamó muchísimo la atención es este asunto de ponerle la manita en la cabeza al animal. Me llamó muchísimo y tuve que investigar y bastante. ¿Qué significa ponerle la mano al animal, la mano en la cabeza? Pues para ellos tenía un simbolismo y el simbolismo es que mi pecado se lo traspasaba hacia el animal y ahora el animal tenía que morir en mi lugar. Es una palabra muy, muy interesante, ¿verdad? La que usa expiación. Buscando expiación significa eliminación de la culpa o pecado a través de un tercero. Cristo mencionó que todo lo escrito en Moisés, profetas y los salmos se tenía que cumplir. Aquí hay una profecía. Aquí hay elementos proféticos que dicen, hey, esto va a suceder. Y lo que va a suceder es grandioso. Va a afectar el universo completo. Va a ser impresionante lo que va a suceder. Moisés no lo sabía. Los israelitas no lo sabían. Pero Dios sí lo sabía. El propósito de Dios era educarlos porque hay una línea que en el tiempo apunta al Salvador.
los profesores que dan el Nuevo Testamento concuerdan en que también hay un término hebreo que significa cubrir. Vean qué interesante. Cubrir, cubrir. O sea que ese acto de ese sacrificio, de ese animal, cubría mi pecado. Lo cubría. Pero hoy, en base a todo lo que nosotros hemos leído y todo lo que se nos ha predicado, se nos ha dicho, hey, la ley no se puede cumplir y la ley en sí no quita el pecado. En este término ellos entendían que era cubrir para poder tener ese acercamiento a Dios. Y vean ustedes qué interesante. Alguien con un nivel de conocimiento muy, pero muy alto, que yo admiro muchísimo, es Martín Lutero. Martín Lutero se refiere a este tema de la siguiente manera. Dice, la ley dice, haz esto y nunca se hace. La gracia dice, cree en esto y todo ya está hecho. Amén. Me impresionó mucho estas palabras de este gran hombre de Dios, Martín Lutero. Y bueno, vamos a ir cerrando el día de hoy con la siguiente imagen. ¿Sí? Jesús es el medio final y perfecto de la expiación, porque el sistema de sacrificios de Levíticos es una ventana que nos muestra lo que iba a venir, que era Jesús y su sacrificio en la cruz. ¿Por qué razón? Bueno, porque el sistema de sacrificios fue algo así como el salón de clases de Dios. Tenía que tratar con este pueblo, enseñarles el principio de que primeramente Dios es completamente santo y el pecado no puede estar en su presencia. Y también les hizo ver a ellos que se habían involucrado, habían sido permeados por pecados de todo tipo, y quiso de esta manera educarlos y llevarlos en un proceso. Ese proceso llegó y culminó cuando Cristo fue crucificado. Hoy ya no estamos bajo el pacto de la ley mosaica. Hoy estamos bajo el pacto de la gracia por medio de Cristo Jesús. Y veamos cómo lo confirma la palabra. Vean qué lindo, vean qué hermoso pasaje nos da el apóstol Pablo. Esto lo expresó en Gálatas 3:24, 25. Dice Pablo, dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. Qué pasaje más revelador, más precioso, más precioso. Ciertamente, ellos con urgencia necesitaban algo así de contundente para poder enderezar sus vidas. Y así fue como Dios los llevó en este proceso que duró 1445 años, don Efraín, más o menos. Más o menos. 1445 años de proceso. Si es que Dios es Dios, ¿verdad? Qué manera, los llevó en este proceso hasta la venida de nuestro Señor. Y bien, quisiera terminar con una pregunta para cada uno de nosotros. Esa es la pregunta. Yo le pediría que cada uno de ustedes se tome unos minutitos y reflexione, escriba
medite por unos minutos. ¿Cómo estoy? ¿Cómo me ve Dios en este momento? ¿Me falta? ¿Estoy bien? Señor, a esta hora, Señor, te damos muchísimas gracias por este día, Señor. Y gracias por cada uno de los que asistieron en esta noche, Señor. Gracias, 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 gracias por cada uno de ellos, Señor. Y como nos invita esta canción, Señor, Señor, que nuestra vida sea una ofrenda de adoración a ti, Señor. Oro, Señor, para que nuestra vida y la vida de cada uno de mis hermanos sea una ofrenda de adoración, un olor fragante a ti, Señor. Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder, Señor, todos los días, a toda hora, a tiempo y fuera de tiempo, Señor, adorarte, a rendirme a ti, Señor. Señor, como un sacrificio vivo, Señor, para ti, Señor. Señor, gracias, Señor, por esta noche. Gracias por todo, Señor, lo que nos has enseñado el día de hoy.